En un capítulo anterior aprendimos cómo crear nuestro paquete de distribución, pero algunos usuarios tenían el problema con la base de datos que al momento de instalar pues apuntaba hacia otra ruta. Entonces teníamos que tomar esas bases de datos y llevarlas, copiarlas y pegarlas en esa ruta. Esa era una solución inmediata que en ese momento se requería, pero aquí les traigo la solución final. Recuerden que estamos trabajando con la metodología Code First de Entity Framework, lo cual crea de forma automática la base de datos. Sin embargo, si analizamos lo que es el archivo app-config, pues lo que se refiere a este nodo de Entity Framework, pues crea la base de datos en una ruta predeterminada que en el momento que nosotros creamos nuestro paquete de distribución pues tomará esa ruta, pero esta ruta únicamente trabaja cuando estamos trabajando en modo de desarrollo mediante Visual Studio, que cuando ejecutamos nosotros el proyecto obviamente se va a crear de forma automática allí la base de datos, pero no así cuando ya tenemos el paquete de distribución y por tanto requerimos de un connection string. En este momento yo le he agregado este nodo de Connection String en donde nosotros hemos establecido aquí lo que es una ruta específica en donde se va a crear de forma automática lo que es la base de datos. Yo tengo un disco duro adicional que es el Drive D y pues en esta ruta específica se va a crear la base de datos. Si nos dirigimos a la pantalla número 2, acá estamos. Esta sería la ruta, pues acá en este momento no tenemos nosotros la base de datos creada y pues regresemos aquí a la pantalla número 1 y pues en el momento que nosotros ejecutemos nuestro proyecto pues se creará de forma automática. Hay que tomar en consideración que cuando nosotros creamos nuestro paquete de distribución obviamente no van las bases de datos y que nosotros al momento de ejecutar nuestro proyecto tenemos que crear esas bases de datos. Y basándome en el objeto ThisWorkbook, específicamente en el evento Startup, pues he ingresado el código correspondiente que nos creará esa base de datos y obviamente al crearla no tenemos ningún usuario registrado y por tanto de forma automática con esta condición if nosotros vamos a crear un superusuario. Vamos a agregar lo que es el user, agregar el password y agregar lo que es el role. Obviamente esto si la base de datos no contiene ninguna información. Como comprenderán ustedes al momento de inicializar nuestro aplicativo pues obviamente no tenemos ninguna base de datos. La base de datos se crea y pues seguidamente se creará este usuario que tendrá todos los derechos de administrador. Ya una vez nosotros tengamos creada la base de datos y este administrador, nosotros podremos crear los subsiguientes usuarios que nosotros necesitemos en ese momento. Y pues este código de programación trabajará si y solo si no tenemos ninguna base de datos creada. ¿Okay? Ese es el evento Startup del objeto ThisWorkbook. Pero, ¿de dónde va a tomar los datos para crear ese usuario? Si nos dirigimos acá en la pestaña de la configuración del proyecto, aquí estamos en el espacio de configuración. Esto ya lo vimos en capítulos anteriores relacionado con los botones, con los valores que tienen los roles, cada uno de los botones. Y pues he agregado datos adicionales para que tome los datos del superusuario que nosotros necesitemos en ese momento. Observen que he agregado lo que es admin user, que he puesto aquí mi nombre, Otto, psw admin, que es el password, hola mundo, y tenemos el role admin, que es el administrador. Este sería el superusuario y desde acá, desde configuración, estaría tomando esos datos el evento Startup del objeto ThisWorkbook al momento que se dispare ese evento, en el momento que nosotros estemos inicializando nuestro aplicativo. Ok, pero vamos a ver ya en forma práctica. Ya vimos lo teórico, vamos a ejecutar el proyecto, vamos a dar clic acá en iniciar ya con estos cambios realizados y nos vamos a la pantalla número 2. Vamos a esperar a que nuestro proyecto ejecute. Ok, aquí está ejecutando lo que es Microsoft Excel en ese momento. Perdón, hay un problema por acá, vamos a resolverlo de la siguiente manera. Vamos a dirigirnos al panel de control porque tal parece que hay una versión del gestor de inventarios ya instalada con un paquete de distribución anterior. Ok, esta es.
ha entrado en conflicto, la vamos a desinstalar. Vamos a cerrar esto. Iniciemos nuevamente. Si vemos en la pantalla número 2, observen que no hay ninguna base de datos. Vamos a ejecutar el proyecto desde acá, desde Visual Studio. Y en este momento se está ejecutando nuevamente Microsoft Excel. Ya se va a crear lo que es la base de datos. Ok, ya se creó la base de datos y pues en ese preciso momento se disparó el evento Startup y ya podemos ingresar con las credenciales que se crearon de forma automática mediante dicho evento. Ok. Y pues hemos ingresado y estamos ya en el gestor de inventarios. Pues de esa forma nosotros podemos apuntar con el Connection String, apuntar hacia dónde la base de datos se va a crear y dónde vamos a crear nuestro super usuario. Ahora vamos a lo siguiente, que es lo más importante, es cómo crear nuestro paquete de distribución y veamos si eso funciona. Vamos a la pantalla número 1. Vamos al explorador de objetos de SQL Server, vamos a refrescar por acá esto y vamos a eliminar lo que es la base de datos para no tener ningún rastro allí de base de datos. ¿Sí? Vamos a cerrar las conexiones, aceptar y si visualizamos en la pantalla número 2 pues ya no hay base de datos, las acabamos de eliminar. Entonces vamos a dar clic derecho por acá. Ah, no, pero lo podemos hacer, ya tenemos abiertas aquí las propiedades del proyecto. Vamos a dirigirnos aquí en publicación y vamos a publicar nuestro proyecto, ¿ok? Para crear nuestro paquete de distribución. En este momento ya se creó. Vamos a cerrar Visual Studio, guardamos los cambios y vamos a abrir un nuevo explorador. Nos vamos a dirigir al Drive C y aquí vamos a buscar usuarios. Luego aquí tengo mi usuario, Source. Repos, donde están todos los proyectos y aquí tenemos el proyecto principal de nuestro gestor de inventarios que hemos venido trabajando a lo largo de esta lista de reproducción y pues vamos a ingresar en la carpeta principal y aquí tenemos la carpeta Publish que es el paquete de distribución. Entonces vamos a ejecutar el ejecutable, ok, valga la redundancia, y aquí vamos a instalarlo. Ya se instaló y ya podemos ejecutar nuestro libro de trabajo que contiene el gestor de inventarios. Ok, voy a ejecutarlo en este momento, nos dirigimos a la pantalla número 2, ejecuta y ya se va a crear la base de datos para insertar lo que es el superusuario. Ok, entonces sin ningún problema nosotros podemos distribuir este proyecto porque crea la base de datos e inserta un superusuario y partiendo de aquí nosotros ya podemos trabajar en lo que se refiere a la creación de nuevos usuarios, a la creación de nuevos roles y a los permisos y restricciones que pueda necesitar cada uno de los usuarios. Aquí tengo una tarea pendiente todavía para ustedes que es esto trabaja muy bien en el capítulo anterior que nosotros estuvimos viendo de las restricciones de los usuarios, poder agregar los roles correspondientes a dichos usuarios y para que puedan accesar a los diferentes botones, pero yo pretendo agregarle acá no sé si un list box, no sé si un combo box para poder agregarlo tipo etiquetas y pues ir agregando los roles sin ningún problema, porque si lo vemos así a simple vista nosotros no vamos a saber qué roles tenemos registrados y no vamos a saber qué roles vamos a asignar a cada uno de los usuarios. Ok, pues de esta forma nosotros resolvemos el problema de la base de datos en el paquete de distribución y pueden notar que ha funcionado perfectamente y pues con esto les doy la solución final a la base de datos que podemos apuntar mediante una cadena de conexión, un connection string, y así nosotros resolvemos ese dilema de la base de datos. Ok, espero que este capítulo les haya gustado, continúen aprendiendo con Excel y más, y sobre todo compartan este contenido con al menos una amiga o un amigo que créanme que de esa forma me estarán apoyando muchísimo. Nos vemos a la próxima.